Me parece increíble que nadie esté hablando sobre la reforma laboral. Solamente se pueden trabajar 12 horas semanales. Es que se debe hacer una formalización de estos contratos. Y es que se va a hacer un ajuste progresivo al pago que se hace del recargo dominical y festivo. Contratación directa o contrato laboral o contratación por servicios. Realmente tenemos estadísticas de que más del 50% de las personas que están trabajando en Colombia son informales. ¿Esta reforma realmente está solucionando algo? Por eso he decidido mostrarte los 5 puntos que todos deberíamos conocer de esta nueva reforma laboral. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos, que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. En este canal hemos estado hablando bastante sobre las finanzas personales, inversiones, ahorro, deudas y mucho más. Pero siempre he buscado hablar de temas que pueden llegar a afectar el bolsillo de los colombianos y el tuyo. Y en este caso, en el Congreso, específicamente en la Cámara de Representantes, se está hablando y se está negociando una ley que puede afectarnos a muchas personas, especialmente empleados y a la vez empresas, y es la reforma laboral. Y es que, como lo sabemos, pues las reformas de este gobierno han sido bien complejas tanto en su aprobación como en todo el proceso de negociación. Y esta reforma no es la excepción. Vamos a arrancar con el primer tema que considero que cualquier persona debería conocer hoy sobre lo que se está hablando de la reforma laboral. Y el primer punto es la formalización de los empleados y empleadas domésticas. De pronto en tu hogar tienes una persona que te ayuda con los quehaceres del hogar, ¿sí? Y que tú le pagas algún tipo de valor por venir diariamente, semanalmente, mensualmente. ¿Listo? Lo que ha aprobado la Cámara de Representantes es que se debe hacer una formalización de estos contratos a través de un contrato escrito, y que efectivamente esto va a conllevar de que las personas, las familias, deben contratar formalmente a este tipo de personas, lo cual genera un mayor tipo de costo si tú no estabas reconociendo pagos como para fiscales, salud, pensión y caja de compensación. Debe ser algo que ahora tú debes empezar a cubrir si estás contratando este tipo de personas. De igual forma, obviamente, las personas que ofrecen este tipo de servicios, las empleadas o empleados domésticos, también se van a ver beneficiados porque van a poder tener acceso a tipos de contratación mucho más adecuados, donde se pueda llegar a garantizar el acceso a la salud, a la pensión y a una caja de compensación. Obviamente esto puede llegar a afectar a este tipo de personas también porque puede abrir una puerta mucho más grande a la informalidad. Y es que, de acuerdo a las estadísticas presentadas en el Congreso, alrededor del 17% de las personas que trabajan como empleados o empleadas domésticas, solamente ese 17% tiene un contrato laboral. Es decir, que tenemos un montón, 83% de empleadas domésticas que no tienen ningún tipo de contratación laboral. Recuerda que esto también genera que debes pagar otro tipo de condiciones laborales, como pueden ser primas, cesantías, entre muchas más cosas. Entonces, como te lo menciono, esto puede ser beneficioso para este tipo de personas, pero ahora las familias tienen que hacer cuentas y verificar cómo cubren y cumplen todos estos requisitos una vez la reforma laboral haya sido aprobada por la Cámara y por el Senado. Y este segundo punto estoy seguro que te puede afectar el bolsillo para bien, y está asociado al tema de los horarios laborales y horas extras. Actualmente tú fácilmente podrías trabajar 2, 3, 4, 8 horas extras si tú lo quisieras, incluyendo por ejemplo sábados y domingos. Pero esto ha cambiado, y es que de ahora en adelante, una vez se haya hecho la aprobación correspondiente, solamente se pueden trabajar 12 horas semanales como horas extras, es decir, 2 horas por día y un máximo de 12 horas semanales, lo cual puede afectar tu bolsillo porque si tú eres de las personas que usualmente utiliza esas horas extras para recibir un ingreso adicional, pues vas a poder tener algunos problemas al momento de poder adquirir esas horas extras. Para los empleadores, obviamente también se genera un problema, y es que si, por ejemplo, las personas usualmente eran apoyo para empleos, servicios como atención al cliente, como hotelería, como turismo, donde esto se puede llegar a presentar, pues van a tener problemas al momento de legalizar estas horas extras. Y adicionalmente, recordemos que, por ejemplo, una hora extra nocturna arranca bajo la actualidad a las 9 de la noche. Con la reforma se cambiaron los horarios, y es que de 6 de la mañana a 7 de la noche es una hora diurna normal. Y después de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana son horas nocturnas, lo cual implica que el horario
cambia. Y esto va a generar a las empresas que tengan que asumir costos adicionales por tener personas que trabajen después de las 7 de la noche. Entonces, obviamente, las personas que tienen estos horarios se van a ver beneficiadas, pero las empresas obviamente están empezando a quejarse porque van a tener que pagar mucho más. Y finalmente, con este punto, recordemos que se ha venido haciendo una disminución de los horarios laborales y la carga laboral semanalmente. Y es que a partir de la reforma se formalizó que el máximo de horas que una persona puede trabajar formalmente es de 42 horas semanales, lo cual se ha mencionado que puede ser un gran riesgo para las empresas, porque tienen menos recursos de personal y por lo tanto tendrían que contratar otro tipo de personas. Esto realmente es un balance entre vida, trabajo, los ingresos y los gastos de las compañías, y obviamente aquí entre todos habrá que decir qué es lo mejor, pero por ahora esto ya está aprobado. Si te gusta este contenido, recuerda que te invito a que te suscribas. Estamos buscando llegar a los 50,000 suscriptores y tu apoyo es fundamental. Estoy seguro que este tema le puede interesar a tu mamá, a tu papá, a un amigo, a un familiar. Compárteselo y de esta forma llegaremos a aquellas personas que realmente necesitan conocer sobre lo que está pasando actualmente con la reforma laboral. Y el tercer punto, este punto sí que ha sido controversial. ¿Listo? Hubo una pelea, una batalla en la Cámara de Representantes por este tema y fue el tema de las incapacidades y los permisos médicos. ¿Por qué? Lo que se está abriendo aquí es la posibilidad a través del artículo de que las personas que tengan algún tipo de enfermedad, discapacidad, cita médica, tienen por ejemplo a su hijo como responsable y el hijo tiene un evento deportivo, un evento académico, se le debe dar el permiso correspondiente, obviamente si esto no afecta el funcionamiento del negocio de la compañía. Pero aquí se abre una puerta y es porque no se está aclarando si se va a requerir algún tipo de documento o licencia o permiso o algún tipo de documento firmado por un médico o una EPS. Por lo tanto, esto abre una puerta de que las personas posiblemente podrían utilizar esto a favor suyo y no a favor de las empresas. Y uno de los temas que también ha sido bien importante acá es que se abre la puerta para que las mujeres que tengan endometriosis puedan solicitar los permisos correspondientes. Recordemos que estas son condiciones de salud que varias veces se ha mencionado que los empleadores no tienen presentes como una incapacidad. Por lo tanto, esto sí abre una puerta a aquellas mujeres que tienen este tipo de problema de salud. Sobre este punto me gustaría leerte en los comentarios. ¿Qué opinas al respecto? ¿Consideras que la posición que tienen algunos congresistas, algunos representantes a la Cámara, que dicen que esto abre la posibilidad de que los empleadores utilicen estos permisos para realizar otro tipo de labores, otro tipo de actividades que no sean efectivamente las que mencionen? ¿O tienes la posición que realmente esto es completamente justo? Esto es un debate que me gustaría leerte en los comentarios. Y el cuarto, estoy seguro que va a ayudar a muchas personas, especialmente las que trabajan fines de semana. Y es que se va a hacer un ajuste progresivo al pago que se hace del recargo dominical y festivo cuando efectivamente esto está por fuera de su horario laboral. Si por ejemplo una persona trabaja un sábado o un domingo, hoy en día se paga un adicional del 75% del valor de la hora. Pero a través de la reforma esto se va incrementando hasta un 100%. Entonces, para el 2025 será del 80% este incremento, del 2026 va a ser 90% y 2027 equivaldrá ya a ese 100% que va a ser el adicional que se le va a pagar a una persona por cada hora extra. Veamos un pequeño ejemplo con una persona que gana hoy un salario mínimo. Entonces, si una persona gana hoy un salario mínimo, estaría pagándosele un valor aproximado por hora de 5,532 pesos. Con este recargo adicional del 75%, que es lo que está vigente hoy, entonces entraría a recibir 9,681 pesos. Con la reforma, recuerda, 2025 será ahora el 80%, por lo tanto pasaría a 9,957. En el 2026 sería 90%, es decir que quedaría en 10,510 bajo el salario mínimo de este año, y en el 2027 el recargo sería del 100%, por lo tanto quedaría en 11,064 pesos. Obviamente las personas que tengan trabajos asociados a servicios de fines de semana, como puede ser hotelería, turismo, recreación, atención al cliente, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con atención de locales comerciales, comidas, entre muchos más, se pueden ver beneficiados. Pero obviamente recordemos, si la persona se ve beneficiada, ¿quién es el que empieza a pagar más? Pues la empresa. Obviamente aquí no solamente estamos pensando en las grandes empresas, en las grandes superficies, sino de pronto también en aquellos microempresarios, emprendedores que buscan formalizar su trabajo, pero que efectivamente esto genera una carga adicional. Lo que digo,
Usualmente este tipo de reformas abren dos caminos, la legalidad y todo lo que está asociado a no pagar lo correcto. Entonces se abren caminos de informalidad y esto pues obviamente tendrá que revisarlo tanto la Cámara como el Congreso y posteriormente el Ministerio de Trabajo de cómo evita la informalidad a través de este incremento de costos para las empresas. Y este quinto punto sí que tuvo también mucho debate y es el tema de la legalización y formalización de trabajadores en plataformas digitales como puede ser Rappi, Uber, entre muchos más. ¿Qué pasó? A través de la aprobación se formalizó dos tipos de contrataciones. Contratación directa o contrato laboral o contratación por servicios. Y en el caso que sea contratación como servicios o independientes, en este caso la empresa tendría que pagar de parafiscales un 60% y el empleador, en este caso el domiciliario, por ejemplo, que trabaja en Rappi, pagaría el 40%. Si ya es una contratación laboral normal, el empleador tendrá que pagar el 100%. Y en este caso se tiene muy presente pues las horas trabajadas y por eso tendrá que haber algún tipo de control con respecto a las aplicaciones de cuánto es el tiempo real de trabajo de las personas para hacer los pagos. Pero sin embargo hubo una serie de plataformas que no entraron en esta aplicación y son principalmente las plataformas de transporte como Uber, Didi, Cabify, InDrive y muchas más. Entonces, estas plataformas no entraron y los conductores en este caso no tienen acceso a estos tipos de beneficios. Se dice que el problema es que efectivamente el Ministerio de Transporte todavía no ha legalizado la contratación y vinculación de este tipo de empresas y por lo tanto, pues no van a entrar en el proyecto de la reforma laboral, lo cual creo que afecta a muchísimas personas que realmente tienen esto como un trabajo formal y es su fuente de ingresos principal de su día a día. Y al momento que estoy grabando este video hay una sesión pendiente y hay un tema que realmente creo que hay que poner muy presente y es el tema de la licencia de paternidad. Actualmente recuerda que son solamente 2 semanas y se quiere pasar a 6 semanas. Obviamente esto afecta a las empresas porque esto sería una parte que ellos tendrían que cubrir cuando el hombre, efectivamente su familia, tenga su hijo. Entonces las empresas están diciendo, uy, no me haga eso, esto puede ser perjudicial para el bolsillo de las compañías. Sin embargo, también pensemos en las familias, porque ¿qué pasa? Pues el padre solamente tiene 2 semanas legales para poder acompañar a su hijo o hija recién nacida. Entonces, lo que se está buscando es un proceso de equidad de género y, obviamente, cubrir las necesidades de familia. Entonces, habrá que esperar a ver qué es lo que va a ocurrir con este punto. Quiero que también me comentes aquí abajo en los comentarios qué opinas sobre este aspecto. ¿Prefieres que se den más días a los hombres? ¿Piensas más como empresario? Quisiera conocer tu opinión abajo. Obviamente todo con mucho respeto. Ahora la pregunta que muchos se hacen y he estado leyendo muchísimo en comentarios cuando hago publicaciones sobre los temas de las reformas es ¿esta reforma realmente está solucionando algo? Y la respuesta en general es que no del todo. Realmente está buscando unos procesos de equidad de género, de mejorar las condiciones de los empleados, pero sin embargo no está ayudando muchísimo a la generación de empleo. Por ejemplo, no hay nada que ver con respecto a la generación de empleo para jóvenes. Recordemos que de acuerdo a las últimas estadísticas del DANE, los jóvenes tienen una tasa de desempleo superior al 15%, una locura. Entonces es por eso que vemos todavía muchos jóvenes 20, 25, 30, 35 años todavía compartiendo vivienda con sus padres porque obviamente la economía está cara. Recuerda que yo hice un video al inicio del año hablando sobre el tema de que no alcanza el dinero para sobrevivir con un salario mínimo. Te vas el link en la parte superior o simplemente lo buscas en mis videos después de que termines de ver este video. El segundo punto es que hay un gran riesgo y es que usualmente las reformas laborales generan una presión adicional a las empresas. Y es lo que mencioné. Muchos empresarios, organizaciones como la ANDI han estado mencionando que esto no está muy bien, porque va a afectar muchísimo a los microempresarios, a los pequeños empresarios, porque va a subir muchísimo los costos de nómina. Efectivamente, como lo he mencionado, al tener un beneficio el empleado, el que lo asume usualmente es el empleador. Entonces esto puede abrir unas puertas adicionales a la informalidad. Recordemos que en Colombia esto sí que abunda. Realmente tenemos estadísticas de que más del 50% de las personas que están trabajando en Colombia son informales. Y al final la reforma laboral, por lo que vemos, no está ayudando mucho con estos temas. Entonces habrá que esperar si esto se puede llegar a mejorar de alguna forma.
Pero entonces, ¿qué podemos hacer mientras? Definitivamente seguirnos educando financieramente, seguir manejando procesos para optimizar nuestros recursos, el ahorro, nuestras inversiones y mucho más. Por eso recuerda que quiero invitarte a que hagas parte del método del salvavidas financiero a través de la plantilla espectacular donde estoy ayudando a las personas y quiero que tú seas una persona más de éxito en estos casos. Porque en esta plantilla vas a aprender cómo mejorar a través del presupuesto, generar fuentes de ingreso adicionales, cómo optimizar tu ahorro, quieres salir de deudas, quieres utilizar métodos, estrategias para dejar de pagar tanto en productos o servicios, o quieres empezar en el mundo de las inversiones, pues en esta plantilla vas a poder acceder a esto y mucho más. Es una comunidad de más de 500 personas que han podido acceder a este producto y estaría encantado en que seas una persona más de éxito en este producto. Y adicionalmente, por ver este video y hacer parte de mi comunidad, te voy a dar un descuento del 50%. Entonces, quiero que vayas al primer comentario fijado y adquieras rápido antes de que se nos acaben los cupos para este producto. Adicionalmente, ¿qué más podemos hacer? Es importante que estés muy pendiente de las redes sociales para que conozcas y sepas cómo te puede llegar a afectar positivamente o negativamente. Tal vez tú eres un microempresario, estás emprendiendo y es importante que tengas en tus cuentas, en tu presupuesto, estos gastos adicionales que vas a tener. También ten presente que te puede afectar también en tu bolsillo porque recuerda que vamos a tener un cupo máximo de horas semanales que se pueden trabajar como horas extras. Entonces, esto abriría una posibilidad de que si tienes la posibilidad de emprender o generar otro tipo de ingresos adicionales, puede ser una muy buena alternativa. Y finalmente recordemos que esto va pegado con la otra reforma que ya fue aprobada, que fue la reforma pensional. Si no has visto ese video, que es uno de los videos más vistos de estos temas en redes, te voy a dejar el link en la parte superior o lo buscas en mi canal, porque ahí expongo realmente cuáles son las ventajas, las desventajas y cómo nos va a afectar. También recuerda que está en movimiento todo el tema de la aprobación presupuestal, la reforma tributaria, porque quiero también leerte en los comentarios si a ti te afectó mucho la reforma tributaria de hace 2 años, porque sé que muchas personas tuvieron que pagar muchísimo por la declaración de renta. ¿Será tu caso? Y si te gusta este contenido, recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. Te veo la próxima semana. Chao, chao.